Ahora vamos a la visión del productor, y en esta visión del productor queremos agradecer a la Asociación Agropecuaria de Dolores, que nos ha apoyado en esta actividad, y justamente quien viene ahora es el presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, un agricultor más que conocido, que no precisa mayores presentaciones, Carlos Enrique Oyarzábal. Bienvenido, muchas gracias. Desde que planteó el título, que me tiene intrigado, porque es Desafíos de la agricultura actual, hay un segundo piso. ¿Hay un segundo piso? Explícame cómo funciona. Para adelante, para atrás, o mantener presionado y tener el punto en la pantalla. Explícame. Bien, dame. Bueno, hola. Buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecer la invitación. Para nosotros es un honor poder acompañar. Las felicitaciones para Álvaro y el equipo por los 25 años de la empresa. 25 años no son 2 días. Y bueno, y sin dudas que hablar de un tema tan importante como la salud del suelo, para nosotros es un verdadero desafío. Un poco como decía Eduardo, está bastante intrigado por el título. Es increíble, pero estamos hablando de agronomía, pero yo voy a hablar de edificios. Es raro, pero voy a hablar de edificios. Porque estamos hablando de pisos. A ver si hay un segundo piso. Y bueno, desde la Asociación Agropecuaria de Dolores creemos que haciendo varias cosas de las que vamos a conversar hoy, efectivamente hay un segundo piso. Primero, para hacer un edificio tenemos que tener una base sólida. Las bases sólidas terminan siendo los cimientos donde después el edificio va a funcionar, no se va a caer y va a tener una tendencia a albergar personas y mantenerlas sanas y secas. Los seguros agrícolas nosotros creemos que son parte fundamental de esos cimientos. Hemos visto últimamente cómo ha habido episodios muy potentes, de los cuales ha habido sequías muy severas, hemos encontrado granizos muy importantes. Este pasado verano, lamentablemente, tuvimos una afectación de unas 25.000 hectáreas aproximadamente entre Paysandú y Río Negro, con granizos que fueron tremendamente severos. Y bueno, eso hizo que en aquel momento la Agropecuaria de Dolores hiciera este comunicado y nos hace reflexionar un poco sobre qué es lo que está pasando con los seguros agrícolas. Y hace muchos años nosotros venimos trabajando y comentando que el seguro agrícola tiene que ser robusto, tiene que ser creíble, tiene que tener un valor adecuado para que el productor lo pueda pagar y lo pueda utilizar. Para eso nosotros trajimos un poco de información que estuvimos recabando. En el 2025 se aseguraron entre todas las compañías de seguro de Uruguay 1.200.000 hectáreas de cultivos. Esto abarca tanto los cultivos de invierno como de verano y en todas las modalidades de seguro. O sea, no es que se tomó un solo seguro por 1.200.000 hectáreas. Estamos hablando de todo. Eso da aproximadamente una adopción entre un 60 a 70% del área. ¿Es bueno? Es bueno. Debería ser mejor, porque la información que tuvimos en el momento del siniestro de este verano del 2025 es que solamente 1/3 del área que fue afectada por granizo estaba asegurada. El productor que perdió todo ese cultivo perdió toda su inversión y no tuvo ningún tipo de respaldo. ¿Por qué resaltamos esto? Porque hay seguros en Uruguay, como el de granizo, que son tremendamente exitosos. Son seguros que funcionan muy bien, que son muy claros, que tienen un deducible, una franquicia, que tienen un valor que no varía año a año, más allá de la inflación misma del seguro, y que todo productor que lo usa, cuando lo necesita, tiene una cobertura adecuada. No es lo que nos está pasando con otros tipos de seguros, como seguros de helada, como seguros por viento, como seguros de rendimiento, que son los seguros que necesitamos para empezar a cubrir otro tipo de necesidades, de problemas que tenemos en los cultivos y que no nos ha permitido
o crecer, o asentarnos o asegurarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa base sólida que necesitamos para poder invertir sin miedo a perder. Y eso es lo importante del seguro. La definición de seguro, según me han enseñado gente que sabe mucho de seguro, es para protegerte de algo que podría pasarte, pero que las probabilidades son bajas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener un seguro que nos cubra de algo que tiene bajas probabilidades, pero que si ocurre, nos hace perder toda la inversión que tuvimos. Así que, bueno, empezamos a armar el edificio, con los cimientos. El riego, yo creo que aquí sin dudas no va a haber nadie que discuta lo que está transformándose el área regada en Uruguay y lo que se está pudiendo lograr mediante los riegos en nuestro país. Hay aproximadamente 1000 pivots hoy instalados en Uruguay, es el registro que se lleva. Eso da aproximadamente un área de entre 80 y 90.000 hectáreas irrigadas solo bajo este sistema. Ahí estamos excluyendo lo que se riega por inundación o lo que se riega en el arroz o lo que se riega por cañones. Y aquí vamos a hablar un poco de una información que presentó Regadores Unidos este año en su jornada anual de maíz, donde el promedio del maíz de este año fue de 13.600 kilos por hectárea. El promedio del maíz regado fue de 13.600 kilos por hectárea. Hagan memoria que en enero dejó de llover, se nos fundieron todos los maíces de primera y los rendimientos anduvieron en el eje de entre los 5 y los 7.000 kilos por hectárea. Vean la diferencia de un maíz regado versus un maíz sin regar. O sea, ahí tenemos un primer piso, quizás un segundo piso. Pero hay más de 3 chacras dentro de ese N de 13.600 kilos que dieron más de 18.000 kilos por hectárea. Y ahí capaz que estamos hablando de más pisos en el edificio, tercer y cuarto piso posiblemente. Ocurre lo mismo en soja. En soja los promedios superaron los 4.000 kilos, pero hay chacras de 5.800 kilos. Y esos números realmente compiten con cualquier agricultura del mundo. Entonces, hay que apostar a regar, hay que apostar a la tecnología en el riego. Volvemos un pasito atrás, hay que adecuar los seguros a los riegos, porque un maíz de 18.000 kilos no cuesta lo mismo que un maíz de 9 o de 10.000 kilos, cuesta prácticamente el doble. Entonces hay que adecuar los seguros a lo que estamos invirtiendo y eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que esta información es una base de datos de nada más y nada menos de 50.000 hectáreas que está hoy asociada a Regadores Unidos de Uruguay. En la Asociación Agropecuaria de Dolores creemos tanto en el riego que hace 3 años estamos trabajando en el diseño, y ya lo tenemos finalizado, de una represa en el arroyo del Águila. Esta represa tiene valores muy interesantes, que no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero sí es importante para quien entienda estos números. Tiene un índice de satisfacción de demanda superior al 97% y una capacidad de reposición de 1.7 en un balance de 40 años. Con ella regaríamos 10.000 hectáreas bajo pivot, usando solamente los cauces naturales para traslado de agua, por ende no tendríamos que hacer canales para trasladar el agua a ningún lado, ni cruzar el agua por encima de una divisoria de agua. No habría que hacer ninguna inversión, por ende es muy eficiente. Tiene bajo costo de vertederos, menor cantidad de área agrícola inundada, porque cuando este proyecto llegó a nuestras manos, la represa estaba ubicada en otro lugar, donde el 50% del área que se inundaba era área agrícola de alta aptitud de producción. Lo que hicimos nosotros fue reposicionar la represa a un lugar que bajara, y ese número lo logramos bajar a el 15% del área inundada, lo que creemos que es muy importante. Y bueno, y un bajo costo de manejo, mantenimiento y mano de obra para las personas. A ver, ¿qué quiere decir que tenemos un índice de satisfacción de demanda superior al 97%? Imagínense que pudiéramos estar regando las 10.000 hectáreas mañana
y tuviéramos la represa hecha, significa que en el 97% de los años que nosotros necesitáramos regar un maíz con 300 milímetros de agua, tendríamos el agua suficiente para hacerlo. O sea, es una represa tremendamente eficiente, por eso la defendemos y entendemos que es un proyecto que debe seguir adelante lo antes posible. Bueno, subimos muchos pisos, pero ahora vamos a bajar algunos, porque como bien mostraban, la verdad que me dio mucha satisfacción ver que vamos por el camino correcto, ya que hace 4 años la Asociación Agropecuaria de Dolores inició esto que dimos llamar el proyecto Encalado en su fase 1 o su fase inicial. Entendíamos que el pH de los suelos estaba siendo un factor limitante y con mucha satisfacción vi con las 3 presentaciones anteriores de que vamos por el camino correcto, de que los indicadores de salud del suelo van muy de la mano del pH y que sin duda que todos los resultados que nosotros estamos encontrando, como muy bien decía el señor que estuvo antes que yo, la salud del suelo hay que mirarla más holísticamente y no creo para nada que los resultados que nosotros estamos encontrando hoy en el proyecto Encalado sean solo porque se liberaron más nutrientes. Se liberan más nutrientes, viven más bacterias, mejoran los rhizobium, cambia la dinámica del suelo, cambia la vida del suelo y sin duda vamos a tener suelos más sanos, más fértiles y va a funcionar mejor. Pero bueno, la intención no es transformar esto en una charla de encalado porque no era el objetivo que me pidió Eduardo, pero sí creemos que es importante mostrar algunas cosas. Nosotros entendemos que junto con el riego, el encalado es la segunda tecnología más disruptiva que se puede poner hoy en día en Uruguay arriba de 1 hectárea de suelo. Y tiene como ventaja que no necesita nada de infraestructura. En cualquier suelo donde hoy tenemos problemas de pH podemos encalar y podemos salir recibiendo los resultados que vamos a compartir a continuación. Simplemente a modo de recordatorio, ya lo mostraron hace un ratito, pero no solamente, además de la vida del suelo, como bien lo mostraron, también el pH tiene una incidencia muy grande en la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Y si ustedes prestan atención, fíjense que la línea vendría a estar en el 6. Y miren en el 6 lo que nos estamos encontrando con el fósforo, lo que está pasando con el magnesio, lo que pasa con el potasio. Y bueno, y así podemos seguir, ¿no? Seguramente todos ustedes en este momento, les jugaría algo, están todos pensando en el último análisis de suelo, qué pH tenían en el suelo, a ver, y se están comparando a ver dónde están acá. Porque es increíble, pero todos andamos en este eje, más o menos, y cuando vemos estos colores asustan. Así que es momento de prestarle atención. A ver, a modo de ejemplo, y de nuevo no pretende ser una charla de encalado, pero sí de ilustrarnos lo que está pasando. Este año elegí este sitio, que es uno de los sitios donde se estaban haciendo los ensayos. Ese año el rendimiento de la soja fue de 3.400 kilos por hectárea, promedio del potrero, promedio del ensayo sin cal. Si a nosotros nos dicen que el año que viene vamos a sacar 3.400 kilos, que levante la mano el que no firmaría. 3.400 kilos por hectárea de promedio. Pero resulta que aplicando 2 toneladas, bueno, aquí hay un efecto no significativo de la estadística, pero después nos encontramos que nos fuimos a 500 kilos con 4 toneladas y con 6 toneladas, que fue la dosis máxima aplicada a nuestros ensayos, que no quiere decir que no haya respuesta a más, sino que fue la dosis máxima aplicada a nuestros ensayos, nos fuimos a 1.000 kilos más de soja por hectárea. Entonces, de nuevo, volvamos al edificio. Hay un segundo y un tercer piso y no lo estamos viendo porque no les estamos haciendo caso al pH del suelo. A modo de ejemplo, traje del primer año de evaluación lo que fue la primera tanda de cultivos de invierno. Los 2 cuadritos que faltan son suelos que iban a cultivo de primera en esa presentación.
Pero fíjense que claramente tenemos en colzas, vicia, trigo, cebada, otro ejemplo de colza. Fíjense que es bastante coincidente el número, entre 20, es más o menos un 20%, y en avena. Esa es la diferencia entre el mejor testigo, que fueron las 6 toneladas de aplicación, y el testigo absoluto, que es el que no tuvo ninguna aplicación de cal. Y esto a modo de ejemplo, ver cómo está el enfermo. Esto nos va a marcar la temperatura del enfermo. Estos son número de muestras de cada departamento, proporción de los casos y los pH. Tomando como línea un pH de 5,4, que como vimos en el cuadrito anterior, es bastante malo para la disponibilidad de nutrientes y para la vida y la salud del suelo, tenemos un 30% de los suelos que hoy están en el CTI. Y les aseguro, por los otros análisis que nosotros vimos, tenemos otro 30% de los suelos que están golpeando la puerta del CTI en este momento, en Uruguay. Es muy importante a esto que hay que prestarle atención, hay que arrancar a ocuparse. Hace poco estuvimos en una jornada, el comentario general es que está todo el mundo observando el tema, tratando de ocuparse, pero empezamos a tener algunos problemas. Uno de los principales que se plantea es la tenencia de la tierra. Nosotros somos muy creyentes del libre mercado, por eso entendemos que cómo se arreglan los problemas tienen que ir de la mano del agricultor con el dueño del campo. No entendemos que deba haber ningún tipo de intervención en el mercado por ninguna institución, simplemente son acuerdos entre privados, pero sí entendemos que al país le va a hacer muy bien que se encale. Y como entendemos que al país va a hacer muy bien que se encale, iniciamos la fase 2 del proyecto de encalado, donde además de la consultora Unicampo sumamos a la consultora Ceres con Ignacio Muncho a la cabeza, y estamos haciendo un trabajo que va a presentar un técnico y económicamente una visión de cuál sería el impacto de encalar en Uruguay todos los suelos que necesitan, los aumentos de productividad, lo que mejoraría los fletes, la minería, todo lo que hoy no existe que va a empezar a existir, y cuánto va a cambiar la agricultura uruguaya gracias a producir más por encalar y empezar a cuidar los suelos. Y eso seguramente nos dé una herramienta para poder ir al Poder Ejecutivo y demostrarles de alguna forma cómo debemos apoyar a los productores para que el productor encale pensando un poco más en el bien general y no en el bien particular, porque si alguien se va dentro de 2 años de un campo y dice, ¿para qué voy a encalar si me tengo que ir dentro de 2 años y no sé si me arreglo la renta? Bueno, si ese productor tiene la seguridad de que recupera toda su inversión de alguna forma en impuestos o de la forma que se pueda solucionar, va a encalar y eso va a ir en mejora de toda la producción del país. Pero también parte de los cimientos es mirar hacia el futuro, como Eduardo planteaba en la presentación, estamos mirando hacia adelante, hacia el futuro. Y por suerte Uruguay, he tenido la suerte de recorrer varias zonas del mundo donde se hace agricultura, y Uruguay es particularmente un país que tiene la tendencia a traer jóvenes hacia el agro. Particularmente nosotros en Dolores vemos con mucha alegría cómo los jóvenes van a Montevideo, estudian, se reciben y vuelven a la ciudad a trabajar de lo que sea, y todo eso es gracias al círculo virtuoso que genera la agricultura y a cómo potencia la zona. En ese entendido, nosotros hicimos un convenio con la Escuela Agraria de la Concordia, donde le instalamos un proyecto, un equipo de riego, con todas sus tuberías, limpiamos campos que se habían transformado en montes, que estaban totalmente tapados de acacia negra, y empezamos a producir con una intención de docencia. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que los chiquilines ahí tengan la posibilidad de acceder a la última jornada que se está haciendo para los productores, a la última maquinaria a la cual está trabajando los campos linderos, donde está la Escuela Agraria,
Nosotros íbamos a la escuela agraria y encontrábamos un tractorcito viejo prendido a un arado, y esas no son las cosas que están ocurriendo hoy. Y me lleva a mí 30 años atrás, cuando yo era estudiante, y seguro a muchos de ustedes que están acá, y qué cosa más linda que era cuando nos tocaba salir al campo y nos llevaban a la chacra de algún productor y podíamos ver lo que estaba haciendo y nos enseñaba lo que estaban haciendo. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer en la agropecuaria. Les hacemos cursos de capacitación en maquinaria, anualmente cursos de riego, participan de todas nuestras jornadas de campo, de todas nuestras jornadas de salón. Estos son los chiquilines que participaron este año. Casi siempre es el grupo bachiller, es el que está terminando, el que participa de la jornada, porque son los que tienen ya la educación más específica. Y nuestro objetivo actual como Asociación Agropecuaria de Dolores es transformar a esta escuela agraria en una escuela con especialización en manejo de riego. Tenemos la intención de que UTU cambie el curso y transforme a esa escuela para que en el último año los chiquilines tengan capacitación específica en uso y manejo de riegos, y que sepan prender un equipo, apagarlo, arreglar una tubería rota, que entiendan cómo solucionar una bomba, si hay un problema eléctrico, poder identificarlo para llamar al especialista, y bueno, todo lo que nos pasa hoy en día a los que regamos, que vamos aprendiendo sobre la marcha, bueno, que empiece a haber gente capacitada ya desde la base, y qué mejor que UTU y qué mejor que una escuela agraria para generar este tipo de personas. Y bueno, como le decía Eduardo, quería dejar una impronta un poquito personal también. Siempre tenemos la tendencia a pensar de que lo que pasa acá no está bien, que tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar aquello, lo otro, fíjate cómo los problemas que tenemos, cómo nos... Bueno, en realidad yo creo que el productor uruguayo es campeón del mundo en hacer las cosas bien. Y les voy a dar varios ejemplos de eso. Creo que se frenó ahora sí. Ah, bien. Bien. Hace muchos años empezó aquí en Uruguay el monitoreo en tiempo real de aplicaciones. No solo eso, sino que también llevamos un registro actualizado, todos los aplicadores que estamos registrados, que lo ingresamos en una página web del Ministerio, en el cual se sabe exactamente qué se aplicó, para qué cultivo, qué producto, qué principio activo, si estaba registrado, si no estaba registrado, si llevaba receta verde, si no llevaba receta verde, quién es el técnico que les pidió, geolocalizado y con una precisión que viene gente del mundo, como hace poco que vino una delegación china del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca chino, no podían creer el grado de precisión que teníamos en Uruguay con esto. Y esto es mérito pura y exclusivamente de todos los que están sentados acá y de muchos más, porque da trabajo, cuesta tiempo, lleva tiempo, cuesta plata, pero esto a nosotros nos ha dejado en el mundo de una forma que no se pueden imaginar. Somos sin duda que lo más top en cuanto a cuidado y manejo de químicos. Sí a los biológicos, sí a crecer en esas cosas, porque sin duda que es el futuro, y el blending que va a existir entre lo biológico y lo químico va a ser absolutamente necesario, pero por sobre todas las cosas, lo químico tenemos que demostrarlo que lo hacemos bien. No solamente hay que hacerlo, hay que serlo, hay que demostrarlo, pero también hay que decirlo, y nosotros lo gritamos al mundo, nosotros hacemos las cosas bien. Los planes de uso y manejo de suelos son nuestra mejor carta de presentación al mundo. Uruguay hoy es de los únicos países en el mundo que tiene un plan de uso y manejo de suelos que nos ha permitido madurar en muchos sentidos. Si bien es cierto que también nos dan trabajo y que en este momento estamos en un proceso de la agropecuaria de intentar ayornarlos, modernizarlos un poco, estamos en contacto con la Dirección General de Servicios de Recursos Renovables para charlar estos temas, están muy abiertos y van a empezar a cambiar muchas cosas y nosotros queremos ser parte activa de todos estos cambios. Pero sepan que esto en el mundo está muy bien visto y quien lo tiene es Uruguay y quien lo hace es el productor uruguayo.
Secuestro de carbono en nuestros sistemas, hoy hablaban de eso, los volúmenes de rastrojo, 18 toneladas de maíz. Es absolutamente inmanejable un rastrojo de 18 toneladas de maíz. Les puedo asegurar que hacer algo atrás de eso da mucho trabajo. Pero vamos a prestarle un poquito de atención a estos detalles porque hoy en día el mundo mira esto. Si una hectárea de maíz puede absorber 10 toneladas de dióxido de carbono al año y un auto emite 3,5, estamos neutralizando 3 vehículos por cada hectárea de maíz. Uruguay este año sembró 200.000 hectáreas de maíz. ¿Cuántos vehículos neutralizamos? Pero estamos teniendo como base que aquí este maíz es un maíz de 9-10.000 kilos. ¿Y qué pasa con los de 14, los de 16, los de 18? ¿Cuántos autos estamos neutralizando? ¿Y qué pasa si a eso le sumamos trigos de 5.000 kilos, cebadas de 6.000 kilos? ¿Cuánto estamos neutralizando? Uruguay está haciendo las cosas muy bien y los productores uruguayos, por sobre todas las cosas, están haciendo las cosas muy bien. ¿Qué nos ha traído los planes de uso y manejo del suelo, los monitoreos en tiempo real de las aplicaciones, los registros de las aplicaciones? Nos han traído cultivos de alto valor para mercados específicos. Yo no sé si lo saben, pero estamos sembrando carinata en Uruguay hace unos años y este año en particular estamos con un negocio de carinata muy especial. No sé si todos tienen conocimiento que el negocio que tiene Uruguay hoy es único en el mundo. Ningún país del mundo tiene un negocio de carinata para biocombustibles, para la aviación, que no tenga prima para el productor. Y eso es pura y exclusivamente mérito del productor uruguayo que ha hecho las cosas bien desde el vamos, que ha demostrado que es verde, verde, recontra verde, y eso tenemos que remarcarlo porque somos muy verdes en todo lo que hacemos, y eso nos permitió que lugares que exigen que los suelos estén cuidados, que no sean deforestados, que hay productos que no se pueden usar, determinada cantidad de nutrientes que se pueden usar, todo eso lo cumplimos y con creces. La canola en su momento arrancó siendo un uso mandatorio de biocombustible aquí en Uruguay. Me acuerdo que en algún momento a Alur se le dio mucho palo por eso. Alur hoy deberíamos hacerle un monumento, porque Alur abrió la puerta a un cultivo que hoy es parte fundamental, trascendental de las rotaciones de los cultivos de invierno. Hoy en día exportamos canola a los mercados más exigentes del mundo, nada más y nada menos que a Europa y para consumo humano. ¿Cuántos países del mundo pueden decir que tienen el 100% de su canola apta para exportarse a Europa y para consumo humano? Y un poquito, un puntapié que me tiró Eduardo en la conversación previa, y la verdad que me gustó para recoger el guante. Uruguay, haciendo las cosas bien, usando los planes de uso y manejo del suelo, tiene un altísimo uso de ese gran atleta que tenemos, que es el suelo. Y cuanto más sano lo tengamos, más lo usemos, más rastrojo le agreguemos, mejor va a estar, más potente va a ser y mejor atleta va a ser. Entonces, a modo de ejemplo, armé una pequeña rotación para tener en cuenta. Esta rotación puede ser aplicada en cualquier suelo de agricultura de secano de todo el litoral o de gran parte del país. Quizás podría alguien decirme que no aplica tanto para el centro y el este por un tema climático de mayor cantidad de precipitaciones en el invierno, que podría ser un punto a llevar. Pero bueno, si en el año 1 hacemos una soja de primera, año 2 vamos con una colza o carinata y soja de segunda, en el año 3 vamos con cebada, soja, año 4 trigo, maíz. En esa rotación tenemos una intensidad de 1.75 cultivos por año. Es tremendo. Miren que hay muy pocas partes del mundo que pueden hacer esto que nosotros hacemos acá. Es demencial. Pero si además, y pensando un poquito en la parte importante de todo esto, esta rotación no está armada así sin querer. Esta rotación está armada así porque si le prestamos atención un cultivo al otro,
no se transmiten enfermedades entre sí, estoy hablando prácticamente que de los de invierno, y además nos permiten hacer un control de malezas, que hoy tenemos grandes problemas de malezas resistentes, haciendo este mix de cultivos. Pero si acá, en el año 4, pusiéramos otra soja de segunda, que perfectamente lo permitiría el sistema, y acá en el año 5 pusiéramos una avena y el maíz de segunda fuera el último cultivo, metemos 5 años de cultivo y ahí la intensidad nos iríamos a 1.8. Eso es mucho carbono para el suelo, muchas gramíneas C4, son cosas muy buenas y es de resaltar porque esto pasa todos los años en nuestros suelos y el agricultor uruguayo está acostumbrado a hacerlo. Y apláudanse y felicítense porque somos los mejores en hacer estas cosas. Así que bueno, nada más. Muchas gracias.